Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso de este libro de Primera de Samuel, ¿sí? Al cual hemos denominado El pueblo pide rey. Y aunque aún no estamos viendo esa etapa, ¿no? Pero básicamente la historia o el libro, el primer libro de Samuel, decíamos, lo podríamos dividir en tres partes, ¿no? Una primera parte nos va a hablar sobre la vida de Samuel en sí, el autor de este libro, o de la mayor parte de este libro, ¿no? Porque se cree que también participaron en la autoría el profeta Natán y Gad, ¿no? Más adelante, ya que este libro también nos narra la muerte de Samuel y algunos eventos después de la muerte de Samuel, ¿no? Entonces, sería como que un poco ilógico pensar que Samuel escribió toda esa parte que sigue después de su muerte, ¿no? Entonces, se cree, o la gran mayoría de entendidos, que se coinciden en que esto pudo haber sido completado por Natán, por el profeta Natán y por el profeta, por Gad, ¿no? Entonces, más información, eso lo encuentras en Primera de Crónicas 29-29, anótalo, la vez pasada también lo citamos y ahí podemos ver, ¿no? Cómo es que hace mención a estos hechos del rey David, este, que están registrados en este libro, tal como dice, ¿no? En el libro de Samuel, en las Crónicas de David, también algunos conocen, porque como te decía al principio, este libro básicamente nos va a desarrollar la vida de Samuel, vida, ministerio de Samuel, cómo es que Samuel también de pronto, a pedido del pueblo, pues, Samuel va a ser uno de los partícipes en el que va a reconocer en el reinado de Saúl, no porque Dios necesariamente lo haya propuesto, Dios va a permitir que se haga de alguna manera lo que el pueblo está pidiendo, pero con un propósito de aleccionar al pueblo, ¿no? Porque le decir, déjalos, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice Jehová, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que también se levanta entonces Saúl y también vamos a ver la caída de Saúl, ¿no? Y luego vemos las previas al reinado de David, ¿no? Cómo es que Dios es el que va a elegir un hombre conforme a su corazón. No es que David sea perfecto, sino que conforme a los propósitos de Dios. En ese sentido, Dios lo elige, ¿no? Sin necesariamente haber cualidades en la vida de David, sino que Dios, de acuerdo a sus propósitos, había considerado a David, ¿no? Y vamos a ver las previas a su reinado. Entonces, básicamente, es todo el libro nos resume esas tres etapas, ¿no? Y ahorita estamos en la primera etapa de cómo es que se va a dar o ya se dio el nacimiento de Samuel, ¿no? Veíamos un personaje clave aquí, era Ana, una mujer estéril, es decir, que no podía tener hijos. En otras palabras, que Dios no le había permitido tener hijos, ¿no? Y esto podía significar para ella quizás como una tragedia, pero vimos cómo es que su insistencia, pero no una insistencia mal entendida de que le ordenó a Dios, ¿no? Sino que una insistencia en el sentido de que en todo momento ella se puso como sierva. eh, Suplicó básicamente a Dios, ¿no? De que se haga, que tenga gracia sobre ella, que se dignara en misericordia a darle un hijo, ¿no? Y finalmente también Ana, en medio de ese clamor, también promete consagrar este hijo al servicio del Señor, ¿no? Y resumíamos que básicamente más que un hijo, pareciera que Ana, ¿no? No lo dice de manera explícita el texto, pero sí podemos ver en los eventos, pareciera que Ana anhelaba ser partícipe o de alguna manera tener que darle a Dios, ¿no? De alguna manera, y le dio lo más preciado que fue para ella, ¿no? Algo que en un principio no tenía, su hijo, ¿no? Y este hijo va a ser instrumento útil para el Señor durante buenos años en esos tiempos oscuros en el que se está desarrollando esta historia, que son tiempos ya terminando el tiempo de los jueces, terminando en el sentido de que Samuel va a ser el último juez y después vienen los reyes, pero no en el sentido de que la maldad se acabó. Vamos a ver que la maldad del pueblo, ese título que habíamos puesto tiempo atrás al libro de los jueces, cuando te olvidas de Dios, ese tiempo continúa, ¿no? El pueblo sigue desligado de Dios, tal como dice el libro de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿no? Es decir, cada quien tenía su propia verdad, su propio criterio. Y eso también de alguna manera refleja el mundo de hoy, ¿no? Donde cada quien hace lo que le parece, ¿no? Refleja el corazón del ser humano sin Dios, ¿no? Que hace lo que le parece y no necesariamente lo que agrada a Dios, ¿no? Entonces, en términos generales, ese es un resumen. Y en medio de eso, entonces, Ana ha clamado a Dios y Dios le ha concedido su petición, ¿no? Le ha dado un hijo. Y
el capítulo anterior termina diciendo que Ana adoró allí a Jehová, ¿no? Es decir, que Ana termina llevando a su hijo al tabernáculo donde estaba ministrando el profeta Elí y ahí adora Ana a Jehová, ¿no? Y básicamente esta primera porción del capítulo 2 del verso 1 al 11 que vamos a ver hoy, va a describir cuál fue la adoración, o algunos llaman el canto, otros lo llaman la oración de Ana. No podríamos determinar a exactitud si fue un canto, si fue una oración, pero era una acción de adoración a Dios. Y vamos a ver eso sí en cada una de las palabras que va a expresar Ana. Vamos a ver que es una expresión de parte de Ana de exaltar a Dios, de agradecer a Dios, ¿no? Entonces, puedes tomarlo como una oración, puedes tomarlo como un canto, pero en resumen es un acto de adoración a Dios, de reconocimiento a Dios, que quizás muchas veces también nosotros olvidamos hacerlo cuando de pronto Dios responde a nuestras oraciones. Y cuando digo responde a nuestras oraciones no me refiero nada más cuando responde de acuerdo a tu grado, porque Dios siempre responde. Ahora, Dios no siempre nos da like, no siempre nos responde con un sí. Hay momentos en que Dios responde con un no o con un espera. Pero, ¿qué tanto oramos después de que Dios respondió? La gran mayoría a veces oramos cuando necesitamos, ¿no? Antes de que Dios responda, ¿no? Y estamos ahí insistiendo, ¿no? Y como que nos hemos quedado con esa parte de la oración de Ana, ¿no? Persistente. Pero ¿qué tanto oramos y adoramos a Dios cuando Dios responde, ¿no? Cuando Dios sana, cuando Dios provee, cuando Dios de pronto toma el control de aquello que nosotros no teníamos el control y aquello que nosotros consideramos que no hay solución y Dios trae solución a esa situación, conflictos familiares, matrimoniales, qué sé yo, ¿no? Algo que de pronto por lo que has estado orando y Dios responde. ¿Qué tanto nosotros respondemos nosotros también con un agradecimiento a Dios? Hago esas preguntas retóricas abiertas para meditar, ¿no? ¿Qué tan agradecidos estamos siendo con Dios? Y qué tanto lo reconocemos en nuestras oraciones, ¿no? Y de alguna manera esta oración o esta acción que va a tomar Ana nos va a traer mucha enseñanza para ver, ¿no? ¿Ciertos? ¿Qué es lo que Ana reconocía en Dios? Amén. Entonces el día de hoy vamos a ver la oración de Ana, algunos lo llaman el canto de Ana, del verso 1 al 11. Mira lo que dice el verso 1, dice. Y Ana oró y dijo, definitivamente que era una oración entonces. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré de tu salvación. Este primer versículo habla de que Ana, en ese momento, vuelvo a repetir, si nos enganchamos con el capítulo anterior, esta oración lo está haciendo cuando ella llevó y entregó al hijo. Un acto que probablemente le causó dolor, tristeza, ¿no? Quizás humanamente hablando, está dejando a su hijo, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que su corazón se está regocijando en Jehová. No en el hecho de dejar el hijo, porque si lo vemos así desde ese punto de vista, nadie se regocija por dejar tu hijo, ¿no? Ella se está regocijando en Jehová. Esto me recuerda un poco, esta palabra regocijo es como se gozó. Es similar a lo que Santiago 1:2 dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno no es que de pronto se alegra con las pruebas que vienen, pero sí, en medio de las pruebas tú te puedes gozar en Dios en decir, Señor, en ti me regocijo. Sé que en ti está mi confianza, sé que tú tienes control de esto, sé que esto está siendo de agrado para ti, por cómo es que estoy pasando esta prueba. En ese sentido, ¿no? Ana está, dice, encontrando su gozo en Dios. No tanto en los resultados, no tanto vamos a llamarlo así, en las circunstancias. El ser humano es circunstancial. La alegría, desde el punto de vista humano, o el contentamiento desde el punto de vista humano, es circunstancial, ¿no? Te va bien en el trabajo, estás alegre. Te va mal, estás triste, enojón, ¿no? Pero como cristianos debemos aprender a vivir regocijados en Dios. Pablo acuña, voy a decirlo así, ¿no? Menciona palabras, frases similares, ¿no? Dice que Pablo, dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabíamos que Pablo estaba pasando momentos difíciles, ¿no?
Pero en medio de esas pruebas, él ha aprendido a regocijarse en Dios. En medio del naufragio, Pablo se estaba regocijando en Dios. Los discípulos, ¿no? Son, Hechos capítulo 4 son de alguna manera, los van a, ¿cómo se puede llamar esto? Aprender, los van a detener, los van a llevar ante el Sanedrín, van a ser azotados, y ellos, dice, gozosos, se sentían dignos si es que todo esto era a causa de Cristo. No es que les estaba alegrando el golpe, sino que el saber que están cumpliendo la voluntad de Dios, eso traía regocijo a su corazón. Entonces, es algo que debemos aprender como creyentes, ¿no? Ya que en la vida, diariamente, nos encontramos con pruebas, circunstancias. Nada más estar seguros que si en medio de esas pruebas estamos haciendo la voluntad de Dios, regocíjate en el Señor, ¿no? Regocíjate en Dios, que encuentra consuelo en Dios, encuentra ese contentamiento en Dios, más allá de las circunstancias que puede estar pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también en este mismo versículo dice, mi poder se exalta en Jehová. Ciertamente no es que Ana tenía un superpoder, es como mi fortaleza, quizás es un término más apropiado, ¿no? Es mi fortaleza se exalta en Jehová. Es decir, en otras palabras está diciendo que la fortaleza que estaba teniendo Ana proviene de Jehová. Contrario al enemigo, ¿no? Su enemiga en esta historia de Ana, ¿cómo se llamaba? Pienina, ¿no? Pienina encontraba su fortaleza, su regocijo en que tenía hijos. ¿Me dejó entender? Tanto así que lo llevaba a jactarse frente a Ana y decir, tú no puedes tener hijos. Entonces, en otras palabras, Pienina estaba basando su fortaleza, su regocijo en las circunstancias. Ella tenía hijos, el otro no. La pregunta es, si Pienina no hubiera tenido hijos, igual estaría de regocijo, se sentiría fortalecida, se sentiría más. No. El mundo es así, algo así como Pienina, ¿no? Se jacta en sus bienes, más títulos profesionales, más bienes, le va bien, entonces está alegre, contento, jactancioso, pero como si esas circunstancias cambian, de pronto aborrecen la vida, culpan a medio mundo, incluso a Dios. Ese es el mundo sin Dios, pero debemos aprender a ser como Anas, ¿no? Entender que nuestro regocijo debe estar en el Señor, más allá de las circunstancias, y que nuestra fortaleza no proviene de nuestros bienes ni de las circunstancias, nuestra fortaleza proviene de Dios, ¿no? Anoté aquí un Salmos 75, 4 al 5, luego lo puedes buscar, anótalo, donde este salmo justamente el salmista describe cómo es que el insensato se jacta en sus bienes, ¿no? Se enorgullece o hace alarde de su propio poder. Mira lo que dice el Salmos 75, 4 al 5, dice. Dije a los insensatos, no os infatuéis, tuéis, y a los impíos no os enorgullezcas, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Eso describe a un hombre orgulloso, ¿no? Que de pronto hace alarde de lo que tiene, ¿no? De su sabiduría quizás, de sus bienes quizás, de su fuerza quizás. Me recuerda también un poco a lo que decía Jeremías, ¿no? No se enorgullezca o no se gloríe el valiente, ¿no? De su poder, el rico de sus riquezas, ¿no? Si hay algo de qué gloriarnos, dice, es de conocer a Jehová, al Dios de la misericordia, ¿no? O sea, si hay algo de qué alegrarse, de qué regocijarse, que sea de que tenemos a Dios. Todo lo demás puede faltar, pero si Dios está ahí, lo tenemos todo. Podemos tener mucho, pero si Dios no está ahí, no tenemos nada en realidad. Nada, en realidad, ¿no? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que le edifican. Entonces asegúrate, mis hermanos, que en tus planes, en tu vida, siempre esté presente Dios, que Él sea tu regocijo, que Él sea tu fortaleza. Y bien, seguimos avanzando. Mira lo que dice Ana, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Si recordamos un poco el capítulo anterior, dice que el capítulo 1, 6 al 7, si no me equivoco más o menos, dice que su rival, es decir, haciendo referencia a Pienina,
la irritaba a Ana, ¿no? Constantemente, ¿no? Como que se mofaba de ella, ¿no? Dice, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, así hacía cada año, dice, ¿no? O sea, cada año que iban de pronto al tabernáculo, Pienina se burlaba de Ana, ¿no? Dice, ¿no? Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba, así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y es interesante porque nos describe a una Ana no reaccionaria para con Pienina. No vemos a Ana defendiéndose con Pienina, al menos si nos ceñimos al texto, ¿no? Lo que Ana hizo fue en medio de toda esa burla constante de cada año, fue no aguantar más y venir y derramar su corazón ante Dios, ¿no? Entonces vemos a una Ana que no necesariamente se defendió de boca a boca con Pienina, que constantemente la estaba ahí. Pero ahora sí Ana está ensanchando su boca para que lo escuche incluso su enemiga, que vendría a ser Pienina, de cómo es que Dios le ha concedido, ella lo llama salvación, o cómo es que Dios la ha bendecido, ¿no? Entonces lo que Ana está haciendo ahorita es proclamar, celebrar la bendición, ¿no? Que Dios le ha dado, que es el Hijo. Y eso lo está haciendo de alguna manera en presencia, va a llegar a los oídos de su enemiga, que era Pienina, ¿no? Entonces, la mejor venganza, si se puede llamar venganza, entre comillas, no es agarrarte de boca a boca con la persona que de pronto no puede estar ahí haciendo burla, sino es celebrar cuando Dios responde a su oración, ¿no? Proclamar cómo es que Dios te ha bendecido, ¿no? Y eso es lo que Ana está haciendo. Está proclamando, está haciendo algo público, y probablemente Pienina está ahí de curiosa, dice, no, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ana está celebrando que tiene un hijo. Ya te imaginas Pienina que tanto la achacaba por no tener hijo, ¿no? Y lo mejor que puede hacer Ana es proclamar la bendición de Dios. ¿Me dejó entender? Entonces, en ningún momento se agarró boca a boca con Pienina, pero sí celebró cómo es que Dios había bendecido con ese hijo, ¿no? Entonces, verso 2 dice, sigue escribiendo Ana. Entonces, Ana básicamente en el primer versículo nos ha mostrado que Dios es su regocijo, Dios es su poder o su fortaleza, que ella está celebrando que Dios haya respondido su oración y lo está haciendo de manera pública, incluso hasta Pienina va a oír esto. Pero el verso 2 nos dice, no hay santo como Jehová, ¿no? Y ciertamente, mírame, la Biblia cuando hace uso del término santo, muchas veces lo hemos visto aplicado a la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento dice los santos de Corinto, los santos de Éfeso, y básicamente decimos son todos aquellos creyentes que han creído, valga la redundancia, en Cristo y han sido apartados para Dios. Eso es lo que nosotros entendemos como santos. No un hombre con capa y aureola, ¿no? Sino es son todos aquellos que han sido apartados para Dios o se han apartado para Dios, se han apartado de este mundo, se han apartado del pecado y ahora le pertenecemos a Dios. Pero aquí la palabra santo se lo está aplicando a mismo Dios, dice. No hay santo como Jehová. Aunque el término significa también apartado del pecado, por cierto, Dios es santo porque está apartado del pecado, Dios no convive con el pecado, pero también este término tiene una definición mucho más amplia en el sentido de que Dios es diferente, Dios es único frente a los otros dioses. Cada vez que tú vayas a la Biblia y se menciona el nombre de Dios como Jehová, como Yahvé, o Dios nada más, vas a verlo siempre con D mayúscula, ¿no? Y cuando de pronto veamos Dios con D minúscula es porque está haciendo referencia a un Dios pagano, ¿no? Los dioses de los fariseos, dioses de los amonitas, Moloch y toda esa sarta de dioses con D minúscula que venían a ser dioses paganos, ¿no? Pero cada vez que vemos la distinción en cuanto a Dios, va a ser con D mayúscula o simplemente el santo, ¿no? Él es distinto a esos dioses, no es un dios más, es el yo soy, es el único Dios verdadero. Tal manera que los demás son dioses falsos, por eso es que se le escribe con D minúscula, ¿no? Y en ese sentido, Ana está reconociendo, no hay santo como Jehová, dice. O sea, Él es único, porque no hay ninguno fuera de ti. En otras palabras, no hay otro fuera de Dios. O sea, todos los demás son falsos, ¿no?
son burdas imitaciones que desvían al mundo, ¿no? Y que el mundo hasta hoy en día está desviado, ¿no? Creyendo en otras deidades, quizás en nuestro contexto, en nuestra cultura, vas tú a provincias a encontrar personas adorando santos, entre comillas santos, a eso con capas, ¿no? Adorando imágenes, adorando vírgenes, o sea, dioses paganos, ¿no? Que lo están viendo como deidades, ¿no? Pero aquí Ana está reconociendo que Dios es único y que fuera de él no hay nadie. Mira, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es el que realmente da refugio, ¿no? Es el que realmente da protección, vamos a decir. El salmista también dice, es mi roca firme, ¿no? Es mi castillo, ¿no? Entonces, los salmistas constantemente usaban esto, ¿no? Como para, de una manera figurativa, reflejar cómo es que en Dios hay protección, ¿no? En Dios hay refugio. Y Ana ha encontrado en Dios, realmente ha experimentado con el favor de Dios, que Dios realmente hay refugio, ¿no? Esta mujer estaba siendo afligida durante años. Y yo creo que no solo por Pienina, por la misma sociedad judía. Recuerda, era casi una tragedia el no poder tener hijos, ¿no? Era como que la mano de Dios estaba sobre ti, ¿no? Como que de algo de pronto estás pagando algún pecado, porque así lo veían, ¿no? Como que de pronto Dios te castigó, ¿no? Y vemos que en Ana no necesariamente era un castigo. Ciertamente Dios no le había favorecido con un hijo, pero Dios tenía todo un propósito, ¿no? Y ahora Ana ya tiene un hijo y ella ha encontrado en Dios su refugio. Pregunto, ¿realmente Dios es tu refugio? ¿Realmente Dios es único para ti? O sea, no hay otro que está sentado en el trono de tu corazón. Más que solamente decirlo o creerlo, también es vivirlo, ¿no? Cuando conducimos nuestra vida en el día a día, lo hacemos con ese temor de que Dios, el creador, ¿no? O sea, el que nos ha dado la vida, Él está gobernando nuestro corazón, o hacemos las cosas por hacer en automático, como decíamos la vez pasada, y después decimos, uy, Señor, perdóname por este pecadito, ¿no? Y a veces tomamos tan a la ligera la gracia de Dios, ¿no? Y no entendemos que Él es santo, apartado del pecado. Y si Él está habitando en mí, ¿qué hago yo practicando el pecado abiertamente, ¿no? Entonces, como cristianos debemos tener esto claro, ¿no? El mundo, el no cristiano, lo hace en su ignorancia, eso no lo justifica, igual está cometiendo pecado, pero quizás se diría, ¿no? Tiene menos culpabilidad en el sentido de que es ignorante de quién es Dios. Pero nosotros ya sabiendo quién es Dios, ciertamente un Dios de gracia, pero un Dios santo, nos debe llevar a justamente tener una integridad, ¿no? A vivir esa santidad en el que a la que Dios nos ha llamado, ¿no? Y no en nuestras fuerzas, sino en el sentido de rendirnos a Él, ¿no? En todo momento. Y no tomar tan a la ligera el hecho de que Dios es bueno y voy a hacer las cosas como me plazcan y bueno, luego le pido perdón a Dios. Te digo porque en algún momento he escuchado ese tipo de comentario, ¿no? De pensamiento. Y no es así, ¿no? Ustedes saben que la gracia de Dios no nos puede llevar a un libertinaje. La gracia de Dios nos tiene que llevar a valorar a ese estado, a esa posición en el que Dios nos ha puesto. Dice, nos llama su especial tesoro. Somos hechura suya, somos sus hijos, somos miembros de su cuerpo. Y su cuerpo no puede ser manchado abiertamente, ¿no? No estoy hablando de perfección, mis hermanos. No estoy hablando de perfección. O sea, en más de una ocasión vamos a fallar, pero que no sea con alevosía, ¿no? Abiertamente. ¿Qué diferencia hay entre el pecador y el inicuo, ¿no? El inicuo es aquel que lo hace abiertamente y no le interesa lo que diga Dios, ¿no? Pecador somos todos, en algún momento cometemos pecado, ¿no? No somos perfectos, pero siempre vamos a venir al Señor y decir, Señor, te confieso mi pecado, que tú ya lo sabes, derramo mi corazón y clamo a tu misericordia, ¿no? Entonces, bien, entonces pasamos al verso 3. Ana ahora va a advertir un poco, va a hacer una advertencia a los orgullosos y arrogantes, ¿no? Ciertamente, quizás en la mente de Ana está Penina, ¿no? Su enemiga que de pronto hacía alarde de sus hijos y todo lo demás,
Pero al mismo tiempo, al ser la palabra viva y eficaz, esto es una advertencia para todo aquel que tenía una actitud como la de Penina, ¿no? Que de pronto hacía alarde de lo que tenía frente a su prójimo, que era Ana, que no tenía, ¿no? Y el mundo es así, ¿no? Y el mundo, el ser humano es orgulloso por naturaleza, ¿no? Uno de los peores pecados, y dicen algunos de los primeros pecados es el orgullo, ¿no? Que caracterizó a quién, al mismo Satanás, ¿no? Quiso ser como quién, como Dios y se fue de boca, ¿no? Y terminó mal. Hablamos en cuanto a Eva, Adán, también quisieron ser como Dios, igual, ¿no? Se fueron de pique. Y el mundo a veces quiere ser su propio Dios, bueno. Entonces, y algún momento hemos estado nosotros en esa posición. Y mira lo que dice Ana. No multipliquéis, habla como que al aire, ¿no? Como para que el que vaya a leer esto, vaya a escuchar esto, en primera instancia quizás pienina, pero también todo ser humano se puede representar aquí. Dice, ¿no? No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Yo voy a pedirles que no tanto, uy, este es para tal, ¿no? A veces nosotros leemos la Biblia así, ¿no? Este es para mi amigo el altanero, ¿no? O para mi vecino, o para mi tal, tal, no. Leámoslo, wow, Señor, ¿no será que yo puedo estar de pronto cayendo en esto? Quizás en menor medida o en mayor medida, no sé yo, pero siempre autoconfrontarnos, esa es la idea, ¿no? Entonces dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pensar, el pesar, disculpen, pesar las acciones, ¿no? El pesar es como el juzgar, ¿no? Él es el que pesa realmente las acciones, ¿no? El juez final es Dios. Pero a veces el arrogante, el orgulloso, hace su propio juicio, ¿no? Y cuando hace su propio juicio, va a encontrar, se va a ver muchas veces como mejor que otro. En el caso de Pienina, tenía hijos y ella se veía como más favorecida frente a Ana, ninguneaba a Ana, pero a veces también lo mismo puede ocurrir, ¿no? Ya que el orgullo se puede mostrar de diversas maneras, ¿no? De muchas maneras se puede expresar el orgullo, ¿no? Y por lo general es expresado con nuestras palabras, ¿no? Tengamos cuidado con eso, hermanos, con esas semillas de orgullo que podrían estar. Y muchas veces dice el orgullo se nota y es como el mal aliento, ¿no? Todos lo notan menos nosotros. ¿Y cuando se nota a veces el orgullo? En nuestra manera de hablar, ¿no? Entonces, por lo general, el orgulloso suele alardear, como dice el texto, ¿no? Suele compararse, como dice el texto, ¿no? Suele hacer su propio juicio de valor, como que soy mejor que tú, o tengo más que tú, sé más que tú, ¿no? Y quizás no lo dice así de manera explícita, pero da a entender eso. Y esos son síntomas de orgullo, ¿no? Y es algo en que debemos de siempre meditar y decir, Señor, quita toda semilla de orgullo, ¿no? Am, alguien en algún momento dijo, ¿no? Si alguien va a hablar de nuestras virtudes, es mejor que lo haga otro y no tú mismo, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? En algún momento alguien va a reconocer tus virtudes. Y aún ahí, aún en medio de eso, créeme, en medio de eso, necesitamos tener humildad, ¿no? Necesitamos en ese mismo instante cuando alguien está reconociendo, porque se va a dar, ¿no? En algún momento cuando van a reconocer alguna cualidad, te van a honrar, te van a decir un gracias, gracias Julio César por tu consejo, fue muy sabio, ¿no? Entonces, es el momento en el que Julio César está siendo probado su corazón para decir, no fui yo, fue Dios, ¿no? ¿Cómo tomo esas palabras? Disculpa, Julio, que te he tomado como ejemplo, pues es aleatorio, ¿no? Te he visto con cámara acá y bueno, y en ese sentido, ¿no? Mm, Pero en algún momento va a pasar eso, ¿no? Pero el orgullo lleva más allá todavía cuando ya ni siquiera es alguien reconociéndolo. Y yo viendo cómo manejo eso, si se lo dejo, si no, el orgullo va en el que más,
uno mismo se marketea, ¿no? O sea, uno mismo se compara, ¿no? O da a entender que sabe más. Tener cuidado con eso, créeme, es difícil, pero creo que debemos aprender, ¿no? A vivir en la humildad. Amén. Se decía del Señor Jesús que él enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Porque el Señor era congruente en su enseñanza con su carácter, vamos a llamarlo así, con su manera de vivir. De los fariseos se decía todo lo contrario, ¿no? Demandaban cosas que ni siquiera ellos lo estaban cumpliendo o podían cumplir, ¿te das cuenta? Estaban poniendo peso sobre las personas que ni siquiera ellos podían cumplir. Entonces, muchas veces el orgullo hace eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí Ana está haciendo una advertencia en esta oración, ¿no? Está hablando al aire diciendo, no multipliques las palabras de grandeza. Decía alguien, dice que más sabiduría hay cuando menos hablamos. ¿Y por qué diría eso, no? Y, y más necedad cuando más hablamos muchas veces, ¿no? O sea, hablar no está mala, pero en cuanto a cualidades, esas cosas, preferible a veces callar, ¿no? Bien, yo lo digo esto porque constantemente también consumo de ciertos estudios por YouTube que veo ciertos apologetas y muy buenos apologetas cristianos que hacen defensa de la fe, pero muchos de ellos a veces los veo que pisan este palito, ¿no? De la arrogancia por el conocimiento que tienen, los libros que han leído, la patrística, y la historia de la iglesia, teología, calvinismo, arminianismo, escatología, todas esas cosas, de todo lo que termina en gía, ¿no? Eso hace que en algún momento comiencen a hacer alarde de su conocimiento con el fin de ganar el debate. Y ahí a uno se da cuenta que podrían ganar el debate, pero como hijos de Dios están dejando mucho que desear, porque están haciendo alarde de sus conocimientos, ¿no? Sobre la otra persona. Entonces, mis hermanos, no está mal conocer más, no está mal aprender más, no está mal servir, buscar servir siempre al Señor, no está mal buscar aconsejar a las personas, ayudar a las personas, ser generosos, pero cuidemos nuestro corazón, porque el orgullo es uno de los pecados que se mete que sin que te des cuenta, o sea, sin que te des cuenta. Dijo alguien, ¿no? Los siervos de Dios muchas veces ya no son tentados con un vaso de cerveza, con unos vamos a la fiesta, ya como que, como que el enemigo ya muchas veces no usa eso para tentar a un siervo de Dios, alguien que ya está enlistado en las cosas de Dios, ¿no? Pero el enemigo va a usar muchas veces este tema del orgullo, que la gloria nos la llevemos nosotros. Entonces, vemos en este verso 3 entonces, cómo es que Ana de alguna manera nos anticipa, ¿no? De que no alardeemos. Amén. Entonces, verso 4 dice al 8 vamos a ver ahora a Ana dando la gloria a Dios. Va a decir que Dios es quien humilla al fuerte y exalta al débil. Es interesante, ¿no? Ana va a reconocer en estos 4 versículos cómo es que Dios es el que humilla al fuerte y exalta al débil. Uno de los débiles que a quien Dios exaltó era Ana, ¿no? En el contexto. Ana no tenía hijos, no podía tener hijos. Y Dios va a terminar dándole un hijo. ¿Y qué hijo, no? Un hijo que va a ser de instrumento de Dios y va a ser de bendición para el pueblo durante muchos años. Ese hijo llamado Samuel. ¿Quién lo hizo esto? Dios. Pero también Dios va, humilla, dice al fuerte. Y más adelante vamos a ver cómo es que yo les hablé de los dos hijos del sacerdote, ¿no? Del sumo sacerdote, Elías, Elí, ¿no? Después del próximo capítulo, o en este mismo capítulo, en la segunda parte, el próximo jueves lo vamos a ver, ¿no? Estos hijos legalmente, eran de la tribu de Leví, legalmente les correspondía servir en el tabernáculo, es decir, tenían un cargo, una autoridad, pero vamos a ver cómo es que hacen un mal uso de todo eso y Dios los va a humillar.
Más adelante van a levantar el pueblo a un hombre fuerte, chapado, hermoso, de buen parecer, dice, llamado Saúl, y vamos a ver cómo es que Dios lo va a humillar a ese personaje. Y va a levantar a un débil pastorcito, ¿ya? Que como hijo incluso ni siquiera era considerado por sus hermanos, menos por su papá, ¿no? Cuando vamos a ver, cuando hagamos ese casting de quién va a ser el nuevo rey, vamos a ver que su papá mismo ni siquiera lo considera, pero Dios lo va a exaltar. Entonces, Ana aquí en esta oración o esta adoración de alguna manera está describiendo cómo es que Dios trabaja, ¿no? Dios humilla al fuerte, diríamos, pero fuerte en el sentido de soberbia, ¿no? Orgulloso, y exalta al débil, exalta al humilde, ¿no? Entonces, esa es la manera como Dios trabaja, ¿no? Entonces, verso 4 mis hermanos, dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñen de poder. ¿Ves ese contraste? Los arcos de los fuertes son quebrados y los débiles se ciñen de poder. Los saciados se alquilaron por pan. O sea, los que siempre hacían alarde de que están bien saciados, al final van terminando alquilándose por pan. Y los hambrientos, quienes no tenían, dice, ¿no? Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Estás viendo el contraste, ¿no? Hasta el estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece, desfallece. Pues está haciendo una especie de contraste, ¿no? De cómo es que Dios trabaja. Entonces, mis hermanos, cuánta razón tenía Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice, ¿no? Cuando reconozco mi debilidad, experimento tu poder. Y eso es, ¿no? En eso consiste, creo yo, ¿no? En reconocer que sin Dios somos débiles. Sin Dios estamos hambrientos. Sin Dios somos estériles. Pero Dios, de lo vil y menospreciado, nos levanta y nos hace hechura suya y nos usa. Ese es Dios. ¿Ven? Verso 6. Jehová mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. En otras palabras, acá está describiendo el todo, y en el sentido de que Dios da la vida y Dios quita la vida, ¿no? O sea, y dice, ¿no? Jehová mata. ¿Qué es matar? Dios es el que permite, en el fin de cuentas, de que incluso de que muramos, ¿no? Pero también Él es el que da la vida. En otras palabras, Dios tiene el control de todo. Nada se le pasa al Señor. Él hace descender al Seol y lo hace subir. ¿Conoces de alguien que descendió al Seol y subió? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Jesús, ¿no? Es más de una ocasión lo hemos dicho, ¿no? A Jesús no lo mataron. Jesús, que es Dios, Él entregó su vida y la volvió a tomar. A Él le pertenece todo, ¿no? Entonces, ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Entonces, estos versos que traigan esa seguridad, ¿no? De que Dios está al control. Verso 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Dios tiene todo un propósito cuando permite estas cosas. Y esto me recuerda o me proyecta un poco a la historia de Job, ¿no? Que vamos a ver, un libro que vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo es que Job fue favorecido por Dios, pero también hay un momento en el que se le quita todo lo que él tenía, ¿no? Y es puesta en juego su integridad a Dios, ¿no? Y Job va a terminar concluyendo también al final del libro casi lo mismo, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, va a terminar diciendo, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos tener claro también, ¿no? Y eso quizás cuando el ser humano tiene claro esto, va a venir la famosa resignación, ¿no? En el sentido de decir, Señor, estoy en tus manos. Finalmente tú eres el que das, tú eres el que quita. Y diríamos como Pablo, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la abundancia, ni la escasez. Nada me alejará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el detalle.
Si nosotros comprendemos que realmente Dios está al control, nuestro amor por Dios no debe estar condicionado a las circunstancias. Ah, si Dios me da, entonces bueno, le sirvo, estoy gozoso, estoy orando, estoy congregando. Pero si de pronto Dios quita, ¿lo seguiré haciendo? Claro, tengo que seguir buscando de Dios, porque Él no deja de ser Dios. Cuando Dios quita, no deja de ser Dios. Y cuando Dios da, no es que es más Dios, sigue siendo Dios, Él sigue siendo el mismo, ¿no? Y entonces Ana aquí nos está dando algunos principios, ¿no? De quién es Dios. Verso 18. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Sí, Dios lo ha hecho todo, Dios es el creador de todo y él sabe, dice, él levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿cuándo está mal? Cuando nosotros mismos nos autoexaltamos, cuando nosotros mismos nos levantamos creyendo ser alguien. Y si hacemos eso, lo más probable es que va a venir el aplaste del Señor, ¿no? Para tratar nuestro corazón. Pero si hacemos lo contrario, nos rendimos a Dios, reconocemos nuestra debilidad, Él en su momento es el que te va a levantar, ¿no? Dicen que Saúl fue promovido por el pueblo. David va a ser promovido por Dios. Pregunto yo, ¿quién quieres que te promueva? ¿En el trabajo, en la vida, en el ministerio? ¿Quieres ser tú tu propio manager o que sea el Señor? ¿Quién tiene que ser el que te promueve? Que sea el Señor, mis hermanos. Y en ese sentido tenemos que aprender a descansar en Dios, porque ahí hay seguridad. Cuando el Señor es el que nos va a promover en ese sentido, ¿no? No de hacernos famosos, nada, sino en ese sentido es que sea el Señor, ¿no? Y ahí hay seguridad. Verso 8 al 10 o segunda parte del 8, el del 9 al 10 en todo caso, vamos a ver la confianza que tiene Ana en el futuro, ¿no? Que le va a dar Dios, ¿no? Ella pone su confianza en Dios, ¿no? Dice, Él guarda los pies de sus santos, dice. Y aquí ya está haciendo referencia, es como decir, de sus escogidos, de su pueblo, de los que Él ha apartado, ¿no? Hoy en día podríamos aplicar claramente esto al creyente, ¿no? A la iglesia. Si tú has creído en Jesús, eres un santo en el sentido de que has sido apartado para Dios. Dice, Él guarda los pies. La pregunta es, ya he creído en Jesús, ya soy salvo, soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿Él está guardando tus pies en el sentido de que Él está guiando nuestro caminar? ¿Él está guiando nuestro día a día? ¿Él está guiando nuestras necesidades? Digo, nuestras decisiones. ¿O hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, pero hijos que están caminando sin papá? Porque muchas veces es ¿no? Llegamos a ese punto, ¿no? Gracias Dios por tu salvación, pero ahora déjame caminar solito. Y tomamos nuestras propias decisiones. Ujú. El libro de Hebreos, mismo Pablo a los Corintios, habla sobre la madurez, habla sobre el crecimiento espiritual, ¿no? Pablo pone ciertos términos como carnales, espirituales. El libro de Hebreos dice como a niños, ¿no? Haciendo una semejanza de que no habían madurado. Pero es interesante que estos autores no están negando el cristianismo de la persona, pero sí nos están distinguiendo de que había creyentes que ya estaban maduros en el sentido de que se están dejando guiar por Dios, están haciendo la palabra de ellos que haya impregnado su vida, pero también hay de aquellos que de pronto ha entrado por acá y está saliendo por acá, ¿no? Y que están, en Corinto sobre todo vemos, y que están teniendo una vida, am, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ¿no? Y Pablo los exhorta, los llama también los débiles en la fe, ¿no? Entonces, mis hermanos, la pregunta es, si yo ya soy cristiano, podríamos decir, he creído en Jesús, pero Él está guardando nuestros pies, Él está guiando nuestras decisiones, nuestro camino,
¿O somos nosotros? ¿O es nuestro temperamento? ¿O es nuestras emociones? ¿Es nuestro genio? Como si no, yo tengo mi genio, ¿escucha eso? ¿O es mi personalidad? Yo soy así, ¿no? O sea, ¿quién está guiando tus decisiones? ¿O las circunstancias? Mas los impíos, dice, perecen en tinieblas. ¿Por qué los impíos perecen? Porque la luz de Cristo no ha llegado a ellos. Están en tinieblas. Es dable. El pecador va a perecer en sus decisiones. Pero como cristianos tenemos que dejarnos guiar nuestros pies, nuestro caminar por el Señor. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y eso debemos tenerlo claro, ¿no? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Verso 10. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Lógicamente, esta parte ya es una especie de profecía, ¿no? Que de alguna manera, no sé si Ana estaba siendo consciente de lo que está expresando, lógicamente que sí, pero de las implicancias de lo que ella está diciendo, ¿no? Pregunto yo, cuando dice, voy a volver a leer, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Podríamos pensar quizás en un adversario más cercano para Ana, Penina. Bueno, eso sería demasiado limitado. Para Ana quizás sí, o todos los que se burlaban de ella. Y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Aquí ya no está hablando de Penina, está hablando de algo que va a suceder en un futuro lejano. Dará poder a su rey. Ni siquiera tenían rey todavía. Entonces aquí está hablando de un futuro lejano. Y no creo que solamente de David. Y exaltará el poderío de su ungido. Y aunque va a tener un primer cumplimiento con David, pero un cumplimiento mayor con Jesucristo, quien es el ungido de Jehová, quien es el que va a venir a juzgar a la tierra y toda rodilla se doblará y donde el enemigo será vencido con la palabra que sale de su boca nada más. O sea, no hay ni siquiera tanta batalla. Entonces, de alguna manera, esto se le conoce como este pasaje como algo mesiánico, ¿no? Que está apuntando, es una profecía que está apuntando a un cumplimiento que va a ser en el Mesías, es decir, en Jesucristo, ¿no? Ahí va a tener su cumplimiento mayor, final, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios usó a esta mujer que vino a Él con corazón agradecido, con corazón contrito, con corazón humillado? ¿Cómo es que están saliendo estas cosas de su boca? Definitivamente porque están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y termina esta porción, mis hermanos, diciendo, y el Cana, ¿quién era el Cana? El esposo de Ana, ¿no? Se volvió a su casa en Ramá, lógicamente con su familia, ¿no? Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y es interesante este último pasaje porque vemos que para que el niño se quede en ese lugar, ministraba es como sirviendo, ¿no? ¿Qué cosas hacía? Vamos a verlo más adelante, quizás cómo es que Dios va a comenzar a usarlo. Pero ya quedó consagrado para el servicio este niño. Pero es interesante este pasaje porque de alguna manera nos muestra de que para que el niño se quede ahí, realmente Ana se tuvo que despojar del niño. De tal manera que todo lo que Ana ha hablado en cuanto a Jehová, la confianza que tiene en el futuro que le va a dar Dios, la confianza que tiene en que su fortaleza viene de Dios, todo lo que Ana ha expresado, si solamente hubiera expresado eso, pero se llevaba al niño, ¿qué sería? Teoría, pues. Pero al dejar al niño, ella está siendo congruente con lo que está diciendo. Está realmente soltando lo más precioso para ella probablemente. Y se lo está dedicando a Dios. Contextualizando ahora eso para nosotros, mis hermanos. Yo creo que los domingos cuando nos reunimos, cuando le cantamos a Dios, lo estamos haciendo de corazón. He visto que algunos incluso hasta lloran, aplauden, cierran los ojos, ¿no? O sea, es bien. Y está bien.
La pregunta es, pero esa acción verbal que estamos diciéndole a Dios, te entregaré mi vida, tú eres mi rey, tú eres el todopoderoso, tú eres el rey de mi vida, qué sé yo, ¿no? Todo eso que le estamos diciendo, finalmente estamos siendo congruentes con nuestra entrega. ¿De qué? ¿No, profe? Pastor, ¿entrega de qué? De tu vida. ¿Qué dice Pablo a los romanos? ¿No? Si has entendido las misericordias de Dios, dice, ¿qué dice? Que nos entreguemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No habla de ofrendas económicas, sino habla de tu vida. Nuestra vida está entregada para el Señor. Ah, no, no, no. Yo cumplo con Dios con ir, cantarle, aplaudirle todo lo demás, pero en mi día a día, del lunes a sábado, yo decido sobre mis cosas. Entonces no estamos siendo congruentes con lo que cantamos. Ana está siendo congruente su oración con su accionar. Le está entregando lo más precioso de ella. Lo más precioso que tú lo puedes entregar al Señor, no es tu economía, es tu vida consagrada para Él. Tú mismo eres tu propio Samuel, por así decirlo. Entrégale tu vida, tu tiempo, tu mente, tus ojos, tus brazos, tus pensamientos, tus labios, y que estén siendo ya, que estén ministrando a Dios en el sentido que tus labios estén al servicio de Dios, que tus manos estén al servicio de Dios, que tu mente esté al servicio de Dios. Y entonces haremos que esto de cantarle hermoso los domingos sea congruente con nuestra manera de vivir. Ya no hay un tabernáculo físico. Tu propio cuerpo ahora es ese templo del Espíritu Santo donde todos los días tú puedes decirle, Señor, hoy te dedico mi vida. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si oramos para despedirnos esta noche? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo que nos permites en tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos por este tiempo que hemos pasado en tu palabra, Señor, y gracias por confrontar nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén.